presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuya somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Hola, un saludo para todos. Nos da mucha alegría poder compartir la palabra en esta semana y nuestra oración es que Dios bendiga su vida, su familia y su ministerio. Que este año 2022 pueda ser el año de la multiplicación de su célula, de su red y que Dios añada muchas personas a su ministerio a lo largo de este año. El tema para esta semana se encuentra basado en dos pasajes. El primero es Lucas capítulo 11, del 27 al 28. Lucas 11, 27 y 28. Voy a leer, dice así. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la siguiente lectura está en Santiago capítulo 1, 22 al 25. Dice así: Pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El tema es: dichoso el que oye y obedece la palabra. Dichoso es el equivalente de la palabra bienaventurado, aunque en el hebreo bienaventurado es mucho más abundante, ¿verdad? Es como muy dichoso, exageradamente dichoso, extremadamente dichoso, ¿verdad? En hebreo sería 7 veces bendecido el que oye y obedece la palabra. Esa enseñanza la da Jesús en base al comentario de una mujer que cuando él estaba enseñando, había una mujer que estaba escuchando, y cuando ella escuchó las enseñanzas de Jesús, ella exclamó eso y dijo: bienaventurado, que quiere decir sumamente dichoso, el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y al escuchar esto, Jesús le responde y le dice: los verdaderamente bienaventurados, los verdaderamente felices y dichosos son los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Por eso el tema de hoy es: dichoso el que oye y obedece la palabra. Y basándonos en el pasaje de Santiago, lo primero que quiero comentarles es que debemos evitar el error de escuchar sin la disposición de obedecer. Hay que evitar ese error, que tú escuches la palabra sin que haya en tu corazón la intención de obedecer. Dice Santiago dice que hay personas que son oidores olvidadizos, así dice, oidor olvidadizo. Y esa palabra olvidadizo quiere decir una persona con actitud negligente, es decir, descuidada o falta de aplicación. Una persona olvidadiza es quien oye sin dar la debida importancia, sin dar el valor debido a lo que está escuchando. Eso es algo que la traducción de oidor olvidadizo. Una persona que escucha pero no le da la importancia debida, no le da el valor que se le debe dar a lo que está escuchando. Un ejemplo está en Marcos 8, 14 al 21. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Marcos 8, 14. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca, un pan para todos los discípulos. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? Todavía no saben ni entienden. Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. No recuerdan nada en absoluto. Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, respondieron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Fíjese, ellos hacían un viaje y solo habían llevado una pieza de pan, y eran por lo menos los 12 discípulos y Jesús por lo menos 13 adultos. Y Jesús les hace una advertencia: que se cuiden de la levadura de Herodes y de los fariseos. Y ellos
interpretan eso como que les decía que el pan, ¿verdad? Que no había pan. Y se ponen a discutir. Ellos tenían un pan para 13 personas. Y se ponen a discutir y se armó la trifulca, ya, ¿verdad? Entre ellos se echaban la culpa y se acusaban unos a otros. Y Jesús, viendo la actitud de ellos, le dice: oiga, espere un momento. ¿Qué les pasa? Dice, fíjense lo que están haciendo, somos 13 personas, hay un pan y están ustedes ahí haciendo un problema grande. Dice, ¿recuerdan cuando alimentamos a 5,000 personas? ¿Sí? ¿Cuántos panes usamos, no? Dice, solo eran 5 panes, dio para 5,000 personas. Y sobraron 12 canastas. Y luego 7 panes, alimentamos a 4,000 personas y sobraron 7 canastas. Entonces le dice Jesús, ¿por qué ustedes están peleando? ¿Que no han entendido? ¿No han visto? ¿No han sido testigos? ¿No han logrado comprender eso? O sea, están ahora peleando. Ya vieron milagros tan grandes de multiplicación de comida y están aquí peleando porque somos 13 personas con un pan. O sea, dice, ¿por qué? ¿Qué les pasa? Todavía no han logrado entender. Entonces, una persona olvidadiza es esa persona que, fíjese que Jesús no solo habla del oído físico, sino del corazón, porque Él le dice, tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Por eso le decía, es la actitud o la disposición de una persona que no le da el valor, no le da la importancia a lo que está escuchando o a lo que le están enseñando. Por eso Jesús nos hace una advertencia en Lucas 8:18. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Otra vez, recuerde, no es solo el oidor olvidadizo, no es solo una persona que no presta atención, sino la disposición. Hay gente que cuando le van a enseñar algo, presta atención, se enfoca, sabe que es importante, sabe que es útil para su vida, sabe que es necesario y se apresta a escuchar, a recibir. Y hay personas que no le dan el valor, que no le dan la importancia, que son un tanto indiferentes a lo que les van a enseñar. Por eso se le llama oidor olvidadizo. El oidor olvidadizo es una persona que se engaña a sí mismo. Dice, se engaña a sí mismo. Esa palabra engañar quiere decir se defrauda a sí mismo, se burla a sí mismo. Y ¿saben cómo se engaña? Yo estaba pensando, investigando sobre esa palabra engañarse, porque dice es defraudarse a sí mismo usando razonamientos falsos. O sea que la manera de engañarse a sí mismo es que la persona escucha la enseñanza, pero en su mente empieza a haber otro tipo de razonamientos, otro tipo de ideas, podremos llamarle argumentos o excusas para no obedecer lo que escuchó. Le voy a poner 2 ejemplos. El primero está en Marcos capítulo 7. Versículos del 9 al 13, Nueva Traducción Viviente. Entonces dijo, hablándole a los fariseos, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente a su padre o a su madre tendrá que morir. Esas 2 son leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Dice, sin embargo, a pesar de que esas leyes han sido dadas, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Qué tremendo. Dice, de esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados.
Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos. O sea, cuando dice burlarse, engañándose a sí mismo, es que uno sabe lo que Dios ha dicho, uno ha recibido el mandato de Dios, pero uno busca la forma, como dice, esquivar hábilmente. Y el ejemplo de los fariseos es eso, ¿verdad? Que entonces ellos enseñaban a los judíos, bueno, es cierto, su deber, su responsabilidad delante de Dios es velar, proveer para sus padres ancianos. Dice, pero si ustedes le dedican sus bienes a Dios, entonces ya no van a tener que hacerse cargo de sus padres ancianos. Y fíjense qué terrible es eso, ¿verdad? Que entonces un judío le podía decir a su papá o a su mamá ancianito que necesitaban de él, le podía decir, papá, lo siento, no puedo ayudarte. Fíjate que todos mis bienes lo consagré a Dios. Se lo ofrece a Dios. Por lo tanto, yo ya no tengo nada. Todo es de Dios y yo ya no puedo ayudarte. Y de esa manera, hábilmente ellos violaban o ya no se sentían obligados a cumplir con el mandamiento de Dios. Pero se engañaban a sí mismos. Al hacer eso, ellos creían que se estaban librando de sostener a sus papás. Pero no, solamente se estaban engañando a sí mismos. Otro ejemplo de cómo uno se engaña a sí mismo. Recuerda, engañarse a sí mismo es porque tú ya sabes lo que Dios ya te dijo, tú ya conoces, pero tú buscas la forma, tú buscas el pretexto, tú buscas algún camino para evitar, para justificarte de que no obedezcas lo que Dios te dijo. Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22, Nueva Traducción Viviente, dice así. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo de hacer? Y Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y este joven se engañaba a sí mismo, ¿verdad? Él, cuando Jesús le dice, mira, si quieres heredar la vida eterna, pues tienes que obedecer los mandamientos, tienes que obedecer la palabra de Dios. Y él dice, no, yo he obedecido, no, yo todo lo que Dios me dice, todo lo que Dios me ha mandado, yo lo he hecho, yo he sido fiel, yo he sido muy, muy cuidadoso de obedecer todo. Y entonces le dice a Jesús, ¿qué más debo de hacer? Como con ese aire de seguridad, ¿no? De decir, lo que me digan lo voy a hacer, no hay problema. Y entonces Jesús le dice, bueno, ahí te vale, dice, tienes que vender todas tus posesiones, entregar todo ese dinero a los pobres y seguirme. Y en ese momento se descubrió la falsedad de su corazón, que él amaba más las riquezas, las posesiones, el dinero, que obedecer a Dios. Cuando él fue confrontado con esa palabra, él se fue. Él se sintió triste, pero no dio el paso de tomar una decisión de obedecer. Por eso una persona que es oidor olvidadizo, que no tiene la disposición de querer obedecer, es una persona que se engaña a sí mismo. Y en su mente va a inventar, no lo hice por esto, es que no lo puedo hacer por aquello, sí, Dios lo dijo, pero esto, o sea, siempre va a buscar una excusa, va a buscar un pretexto, tratando de callar su conciencia, tratando de sentirse bien, ¿verdad? Por eso dice, se está engañando a sí mismo. Y
Y cuando Jesús pone el ejemplo, cuando Santiago pone el ejemplo del oidor olvidadizo, él dice que es como el hombre que se considera a sí mismo, así dice. Y esa palabra considera a sí mismo quiere decir que comprende, que descubre o que percibe claramente. Entonces, no estamos hablando de alguien que no entiende lo que Dios le está diciendo. No hablamos de eso. Hablamos de una persona que sabe perfectamente lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha pedido, lo que Dios le ha mandado. Que él sabe. No, por eso dice, considera a sí mismo. Él está consciente de lo que Dios le ha hablado. Él sabe la voluntad de Dios para su vida. Sin embargo, a pesar que sabe eso, busca excusas o pretextos para no obedecer la voluntad de Dios. Mateo capítulo 27, ese es un ejemplo. Mateo 27, del 15 al 24, es el ejemplo de Poncio Pilato. Miren lo que dice la Biblia. Dice, ahora bien, Mateo 27, 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunido pues ellos, les dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, que sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Cuando dice que se considera a sí mismo, es decir, Pilato sabía que Jesús era inocente. Pilato sabía, estaba seguro, estaba convencido que le habían entregado por envidia, que las acusaciones eran falsas, que lo correcto era soltar, era dejar libre a Jesús. Además de eso, como confirmación, su esposa, que no era seguidora de Cristo, ella le manda un mensaje y le dice, anoche tuve un sueño, fui atormentada en sueños. No vayas a hacerle daño a ese hombre justo. O sea, ese hombre es inocente. Ese hombre no ha hecho nada malo. Ese hombre no merece ser castigado. Entonces, tanto él sabía que Jesús era inocente, y su esposa le mandó a decir que Jesús era inocente. Entonces, Pilato no podía decir que él no sabía. Pilato no podía decir, tengo mis dudas, no lo sé, no estoy seguro. No. Él sabía con claridad que Jesús era inocente de las acusaciones y él sabía que lo justo era dejarlo en libertad. Pero Pilatos se engañó a sí mismo. Él tomó agua en una vasija, se lavó las manos, ese fue su razonamiento. Me lavo las manos, ¿verdad? Soy inocente. Él se engañó, él no era inocente, él sabía lo que tenía que hacer, vaya. Él era responsable de obedecer lo que Dios le había revelado, pero no lo hizo. A cambio, se lavó las manos y dijo, allá ustedes, la sangre de ese justo sea sobre ustedes, pensando que con ese acto libraba su conciencia. Lamentablemente, mucha gente que conoce lo que Dios quiere para su vida, pero no lo está haciendo.
Y esas personas buscan pretextos, y esas personas ponen excusas, y esas personas dicen, sí, yo sé que Dios me ha dicho esto, sí, yo sé que Dios me ha pedido aquello, yo sé que Dios tiene esto para mí, pero es que esto, lo otro, que acá, que allá, y que entonces le buscan, le ponen obstáculos, le ponen trabas. Por eso dice, él sabe, dice, se considera, él conoce lo que Dios le ha pedido, pero lo olvida. Esa palabra olvidar dice, lo descuida, lo desatiende, no hace lo que ya sabe que tiene que hacer. Y eso es el error que tú y yo tenemos que evitar. Tenemos que ser muy conscientes que aún los discípulos cayeron en ese error, en el pasaje que leímos hace un momento. Que Jesús le dice, ¿por qué no entienden? ¿Acaso no se dan cuenta? No pueden percibir lo que yo he hecho, lo que yo les estoy diciendo. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos. Si Dios nos ha hablado, si Dios nos ha revelado su voluntad, no seamos negligentes, no busquemos pretextos ni excusas para no obedecer lo que Él ya nos reveló. Lo segundo que quiero compartir es que seremos dichosos si escuchamos y obedecemos lo que Dios nos manda. Vamos a ser dichosos, afortunados, felices, sumamente bendecidos si escuchamos y obedecemos lo que Dios nos manda. Dice en Santiago, dice, el que mira atentamente en la perfecta ley. Esa palabra mirar atentamente quiere decir inclinarse para mirar con atención, investigar. Es como cuando es un ejemplo, tú vas caminando y de pronto ves algo ahí en el piso y mirar atentamente es que tú te detienes, tú te inclinas, y te agachas, te acercas, examinas, investigas, lo tomas con tu mano, lo mueves y entonces ya. Eso significa mirar atentamente, detenerse, inclinarse para mirar con atención, investigar, tener el deseo de aprender o de saber. Es un deseo del corazón. Un ejemplo está en Hechos capítulo 17, 11 y 12. Hechos 17, 11 y 12 dice así. Y estos, está hablando de las personas de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Los de Berea, ellos investigaron, ellos cuando escucharon la enseñanza, escudriñaron, estaban ahí examinando, investigando, estaban con ese deseo de saber, de conocer la verdad. Es una disposición del corazón. Es muy interesante eso. Ese anhelo de quiero oír, quiero saber, voy a leer, voy a investigar, yo quiero que Dios me muestre, yo quiero comprobar esta verdad. O sea, esa disposición del corazón es sumamente valiosa para poder ser bienaventurado. Y ojalá que tú y yo podamos tener esa disposición en nuestro corazón, de disponernos a aprender, disponernos a recibir, de disponernos a investigar, de disponernos a analizar para buscar la voluntad de Dios, para buscar la revelación que Dios tiene para nosotros. Esa es una actitud correcta. Segundo de Reyes, capítulo 22, 18 al 20. Antes de leerlo, en la Nueva Traducción Viviente, darles el contexto. Estaba reinando el rey Josías, era un hombre temeroso de Dios. Y él mandó a reparar el templo. Él le dio dinero a los sacerdotes para que contrataran gente que repararan la casa de Dios. Y cuando los trabajadores estaban en la etapa de reparación, encontraron en una pared escondida ahí un rollo con el libro de la ley, con la palabra de Dios. Y ellos mandan el rollo al rey. El rey pide que le lean la palabra y el rey escuchó, y cuando él escuchó, él reaccionó.
Y quiero que leamos esto. Dice Segundo de Reyes 22, 18 al 20, nueva traducción viviente. Él manda a consultar a Dios a través de la profetisa Hulda. Y dice, vayan con la profeta, pregúntenle. Dice, y ella es lo que contesta la profeta. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor. Y díganle, esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar, de lo que leyeron en el libro de la ley. Estabas apenado, te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esa ciudad y sus habitantes, que esa tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación, lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso, o sea, por la manera como reaccionaste. Dice, el Señor le dice, mira, Josías le dice, cuando tú oíste mi palabra, cuando tú prestaste atención, cuando tú te humillaste, cuando tú lloraste, cuando a ti te dolió lo que escuchaste, la forma en que el pueblo se había rebelado contra Dios, la forma en que rompiste tu ropa en señal de humillación, en señal de arrepentimiento, dice, ciertamente te escuché, dice el Señor, por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad, de modo que llevaron su mensaje al rey. Así que es mirar atentamente, es esa actitud. Que cada vez que tú escuches la palabra, que te concentres, te enfoques, que la disposición de tu corazón es quiero saber, quiero aprender, quiero que Dios me hable, estoy dispuesto a recibir lo que Dios me muestre. Y Dios mira, como le dijo a Josías, he mirado tu corazón y sé que tú tomas en serio mi palabra, sé que tú tienes esa disposición para obedecerme. Dice, y solo por eso, le dice Dios, voy a detener temporalmente el juicio. Tú no lo vas a ver, tú no lo vas a sufrir. Cuando tú mueras, tú vas a vivir en paz, tú vas a tener un reinado feliz, dichoso, bienaventurado. Cuando tú mueras, entonces trataré con esa gente rebelde. Dice, pero por ti, por la actitud de tu corazón, pospongo el juicio sobre la nación. Y dice que además de perseverar, ¿sí? Que además de tener esa disposición, dice, persevera en ella. No solo quiero saber, quiero obedecer, estoy dispuesto a recibir, sino persevera en ella. Eso significa ser fiel a lo que Dios te manda. Hechos capítulo 26, del 19 al 22, dice así. Pablo está dando su testimonio, relata su conversión. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, reprendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Perseverar, ser fiel. Desde el momento que Dios llamó a Pablo y le dio la tarea de predicar a los gentiles, pasaron muchos años. Cuando él está dando su testimonio a Agripa, él le dice, mira, han pasado muchos años desde que Dios me dijo lo que iba yo a hacer y yo lo he hecho. Yo he continuado cada día de mi vida haciendo lo que Dios me mandó. Dice, he sufrido, me han perseguido, mi vida ha estado en peligro, pero nada me ha detenido. Lo que Dios me dijo, yo lo voy a seguir cumpliendo, yo lo voy a seguir obedeciendo hasta el final. Eso es perseverar, no solo saber, no solo querer conocer, sino practicar día tras día, momento tras momento, esa determinación de ser fiel a lo que Dios nos dice. Y dice, y es hacedor de la obra. Es decir, la palabra hacedor es el que guarda, obedece, el que cumple con la palabra que Dios le da.
Génesis 22, 9 al 12 dice así, cuando Dios le da la orden a Abraham de sacrificar a su hijo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, hacedor de la obra. El ángel le dijo a Abraham, Abraham, no mates a tu hijo, porque Dios sabe, Dios conoce que tú eres una persona obediente, que lo que Él te mandó, aunque era difícil, aunque lo que Él te pidió que hagas era algo sumamente duro de obedecer, tú no dudaste, tú no te demoraste, tú obedeciste a carta cabal, tú estuviste dispuesto a llevarlo a cabo. Dice, tú eres un hacedor de la palabra y en base a eso recibe bendición. Si sigue la lectura, Dios le suelta una bendición mayor por su disposición para obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Entonces, recuerde, para ser dichoso, bienaventurado, debemos de tener la disposición de saber, de conocer la palabra. Tenemos que tener la determinación de obedecer, de perseverar, de ser fieles y de no detenernos por nada para cumplir lo que Dios nos muestre. Así que creo que terminamos con dos preguntas para que el Espíritu Santo nos hace. La primera, ¿anhelamos conocer la voluntad y el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Realmente quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Recuerda el joven rico, ¿verdad? Él se acercó muy acá. ¿Qué haré para recibir la vida? Y Jesús le contestaba y él, ¿qué más? ¿Y qué más? Dime más. Y estoy dispuesto a más. Y después cuando le dijeron, se fue para atrás, como decimos, ¿no? Y no hizo nada. Entonces la pregunta es, ¿realmente deseamos, anhelamos honestamente que Dios nos revele su propósito, su voluntad? Creo que esa es la primera pregunta clave para ser bienaventurados. Si solo esperamos que Dios nos diga lo que nos guste, creo que ahí empezamos mal. Si solo estaremos dispuestos a cumplir si me conviene lo que Dios me diga, estamos mal. La pregunta es, ¿estoy deseoso, sinceramente, de conocer la voluntad y el propósito de Dios para mi vida? Quizás tú ya sabes lo que Dios espera de ti. Quizás Dios ya te habló. Dios ya te dio a conocer. Recuerda, Pilato, Dios le dijo, le dio a conocer lo que debía. Pilato no va a decir, no lo sé, él lo sabía. Quizás tú ya lo sabes, pero la pregunta es, ¿la estás obedeciendo? ¿Estás siendo fiel con lo que Dios te mostró? Piensa sobre eso. ¿Estás caminando en lo que Dios te habló para tu vida? Si nosotros obedecemos y somos fieles a lo que Dios nos ha dicho, entonces seremos bienaventurados, 7 veces bendecidos. Dice Jesús, dijo, será bienaventurado en todo lo que haga, no nada más de una cosa, serás bendecido en todas las áreas de tu vida. Que en este 2022 tengamos un corazón dispuesto a recibir, a conocer la palabra, que tengamos un corazón fiel para caminar en lo que Dios nos diga y que tengamos un corazón determinado para cumplir, sea cual sea el propósito de Dios, las instrucciones que Dios quiere hablarnos a lo largo de este año 2022.
que no caigamos en el error de ser oidores olvidadizos, que no nos engañemos a nosotros mismos. Es muy triste y decepcionante caer en ese error. Vamos a orar. Padre, tú conoces nuestro corazón. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso más que cualquier cosa. Pero tú nos conoces. Y pedimos en este momento porque nos des un corazón dispuesto a oírte. Un corazón como el de Josías, Padre, que prestaba atención. Un corazón que estaba dispuesto a recibir tu palabra, así como Abraham. Y que cuando tú hablaste, cuando le hablaste a Pablo, ellos creyeron, ellos aceptaron, ellos tomaron esa palabra, ellos fueron fieles a esa palabra, ellos cumplieron esa palabra, no dudaron, aún a pesar del costo de obedecer, ellos no dudaron. Señor, danos un corazón dispuesto a obedecer, un corazón temeroso, listo para recibir y listo para actuar en base a lo que tú nos muestres. Líbranos de ser oidores olvidadizos. Quita cualquier argumento, cualquier engaño de nuestro corazón y que nos determinemos a obedecer lo que tú nos digas, porque entonces seremos sumamente bendecidos, sumamente dichosos y podremos disfrutar tu favor en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces los anuncios, seguimos con la fiesta de las primicias. Este sábado 22 de enero tocan a las siguientes letras: la F, la G, la H, la I, la J y la K. De la F a la K. Y recuerde que necesita llamar a la oficina para agendar, para tener su cita para las primicias. Todo con el hecho para que no haya amontonamiento, para que no haya mucha gente, que podamos atender por turnos. Entonces, por favor, llame. Su primera letra de su apellido empieza de la F a la K. A partir de las 5 de la tarde, este sábado, seguimos con la fiesta de las primicias. Les recuerdo que la próxima semana, a partir del lunes hasta el viernes, va a ser la convención internacional. Creo que acabamos de hablar de escuchar la palabra. Acabamos de hablar eso. Acabamos de hablar de que debemos tener un deseo, un anhelo de saber lo que Dios nos quiere hablar. Bueno, una gran oportunidad para saber lo que Dios nos quiere hablar es la convención internacional. Yo sé que Dios tiene palabra específica para nosotros. Yo sé que las personas que van a ministrar tienen un mensaje que Dios quiere que tú y yo escuchemos y obedezcamos. Así que le invitamos a participar en la convención internacional. Es en línea, así que no hay excusas. Puede usted inscribirse. La inscripción cuesta arriba de poquito más de 300 pesos, no es una cantidad grande comparado con todo lo que usted puede recibir. Y imagínese, ya no tiene que ir hasta Bogotá como antes y ahora lo puede ver en su casa y a un precio accesible. No debe perderse, sería un error, sería una equivocación de su parte dejar pasar esta gran oportunidad de recibir la palabra que Dios tiene para nosotros para este año 2022. Así que la Convención Internacional ya está. Pueden invitar a sus discípulos, cualquier persona que lo disponga puede participar de esta gran fiesta espiritual que es que es el año de la multiplicación, es el lema. Así que a partir del lunes empezamos la Convención Internacional. Y recuerde que ya están abiertas las inscripciones para la Universidad de la Vida, para Capacitación Destino. Todos los libros ya los tenemos disponibles, tenemos disponibles los devocionales, así que es tiempo de prepararnos a partir de febrero vamos a arrancar las escuelas, así que vamos a aprender la palabra, que ese sea un año donde dispongamos nuestro corazón para caminar en los propósitos de Dios. Les amamos mucho, cuídense, actualmente hay muchos contagios.
tome la medida de precaución, no tenga temor, pero sea sabio y cuide a su familia. Que Dios le bendiga.